Continuamos con el programa Maxi. Está con nosotros el diputado provincial Jorge Gen. Jorge, gracias por acompañarnos. No, gracias a vos. Mira, le quiero preguntar sobre un tema, Sí. antes de que nos metamos en los temas Contá. políticos, que ya le habíamos preguntado en el otro estudio cuando estábamos antes, y que no sé qué pasó, que es un tema muy sensible, que tiene que ver con el abogado del niño. Claro, esa figura Justamente que no existe. que se relaciona con una entrevista que hacemos hoy. Sí, También. yo te agradezco. A ver, la estructura legislativa y procesal de la provincia de Santa Fe necesita de una figura que es la figura del abogado del niño, que es una figura que en realidad lo que busca es defender procesalmente al niño. Hay millones de situaciones donde los derechos de los niños son vulnerados. En algunos casos son parentales, es un problema muchas veces entre padres. El niño sería el cliente del abogado del niño. Sería exactamente, es decir, los jueces nos dicen a nosotros, por eso yo me empecé a preocupar sobre esta figura, y yo voy a trabajar para que haya abogado del niño en la provincia de Santa Fe. ¿En otras provincias existe? Existe en otras provincias, la provincia de Buenos Aires está implementando. Tener un buen abogado del niño salva vidas y evita en algunos casos, en el caso de adopción... ¿Sería una especie de defensor público? No exactamente, Ajá. porque el defensor público tiene una estructura legal jerárquica. Claro, por eso te consultaba. En este caso sería un abogado procesal, porque algunos dicen, ¿y por qué no es un psicólogo? Porque el niño... No, tiene que ser alguien que primero sea abogado, porque lo que estamos necesitando es alguien que inclusive desde los artilugios, las chicanas propias, sepa que su cliente es ese niño. ¿Sería un abogado particular sostenido por el Estado? Eso es lo que no te entiendo. Está muy bien la pregunta. Primero, no necesariamente sostenido por el Estado, porque siempre en un caso de un juicio, por ejemplo, por la tenencia del niño, hay condena en costas. Hay condena en costas, para que la gente entienda, es decir, el juez determina quién paga el que perdió. El gasto de los juicios. Entonces a veces las condenas es por su orden, si cada uno paga lo suyo de cada una de las partes, o a veces hay una condena al que perdió el juicio. Entonces hay una gran cantidad de casos donde hay solvencia patrimonial para hacerse cargo de esta figura del abogado del niño. En otros se debería prever, y así lo pensé en una normativa que fue acordada, consensuada con abogados con jueces, con los colegios de abogados, que haya convenios con los colegios de abogados para buscar algún acuerdo en términos de la financiación. Una cosita, los jueces nos dicen, en algún momento ¿se acuerdan del Chapulín Colorado que decía ahora Sí. quién podrá defenderme? ¿Quién podrá defenderme? Bueno, es como que en algunos casos aparece esta cuestión, es decir, ¿quién defiende a este chico? Tienes una sensación, porque no siempre se necesita un abogado. Yo no soy de los... ¿Y quién tendría que decirle a la justicia? ¿A dónde aparece el abogado del niño? Claro, ¿Quién está bien, dice, está buena el la abogado pregunta, tiene que está empezar a muy buena actuar la acá? pregunta. ¿Quién se hace Está muy cargo buena de la eso? pregunta. Primero el juez, el primero que puede es el juez. Claro, sí. O sea, el juez en un momento puede determinar de que en un caso puede entender que en un caso determinado el derecho de un niño o de una niña, un adolescente, que en principio debería ser alguien que tenga, no hay una edad determinada, solo pensamos, pero una capacidad como para hacerse entender y determinar que yo quiero. Ha pasado en muchos casos donde los jueces dijeron, no, que vaya con la madre, y el chico, recorriendo a la figura del abogado del niño, esto ocurrió en Buenos Aires, Sí, dijo, no, cuando tiene más de 14 años. Quiero ir con mis padres, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, en el caso de la adopción es importante, porque una vez un juez, y esto me hizo pensar mucho, cuando era vicegobernador de la provincia, voy a hablar con un magistrado en Rosario, y él lo veía al magistrado como mal, y me dice, mira, hablé con un chico recién, el juez necesita tener contacto con los chicos que están sujetos a que tuvieron una medida excepcional, que se la sacó del seno familiar, y el chico se me paró con 11 años y me dijo, ¿cuánto falta para que tenga padres? Sí, de mediación. Claro, te pregunta. ¿Cuánto falta? Entonces le dijo, mira, no supe qué decirle, le dije un tiempito. ¿Sabe lo que me dijo? ¿Cuánto tiempo es un tiempito? Claro. Es inmensamente intensa esa pregunta. Claro. Porque la intensidad de ese tiempo, ¿cuánto vale tu tiempo en la secundaria? Cuando del cuarto o quinto año. La ansiedad del Sí. niño ¿De cuánto vale de segundo? Son tiempos muy intensos y que te marquen, ni que hablar cuando si sos mucho más chico. Entonces, en muchos casos, y esto en temas de adopción son importantes, porque
la medida excepcional es la primera, por llamar así, medida judicial que se toma para retirar al niño del seno familiar. Ahí hay política judicial, hay algunos que dicen, no, tenemos que promover en cualquier instancia la permanencia con la familia de sangre. ¿Y esta figura del abogado del niño, qué diferencia tendría con el defensor de menores? Claro, está bueno, porque uno es defensor de menores, otros también hablan de la figura del defensor de niñas, niños y adolescentes. Está muy buena la pregunta. Porque primero, no nos estamos refiriendo a personas con el caso de la defensoría es para niños en conflicto penal, no es este caso. Son chicos que tienen vulneración de derechos, entonces no intervendría. La defensoría tiene que ver con la defensoría de niños y adolescentes, la que tiene una correlación con la defensoría del pueblo. Es una defensoría que ataca actos administrativos, pero no tiene representación procesal, ¿no? Y esta polémica controversial de los últimos tiempos, por ejemplo, con el caso de la familia Gigliotti de la ciudad de Santa Fe. ¿Hubiera pasado? ¿Sería diferente? ¿Sería igual? Sí. Un abogado, si tuviera la figura del abogado. Si hubiera un abogado que supiera, porque requiere una preparación, nosotros lo decimos. Digamos, primero, hay una capacitación porque es un abogado que tiene un cliente muy particular. Por supuesto, sí. Entonces, hay toda todo esto se por estudia. Eso yo le preguntaba a usted, ¿quién designa? Vuelvo sobre la pregunta porque eso no lo entendí. ¿Quién designa al abogado? Bueno, en un momento yo entendí como que el niño podía optar, por eso yo le dije 14 años. Muy bien la pregunta, el tema es así. El primero que podría decidir es el juez. Y también podría haber una comparencia directa, se llama, es decir, que comparezca en el expediente el niño con su abogado, en el cual el juez también buscará definir. En ningún caso, yo lo pongo en la norma, el abogado debe pertenecer al mismo estudio de sus padres, porque eso es olor feo. Justo dice, no, acá apareció el chico con su propio abogado. El abogado es socio del buffet. Entonces, es una cosa que se ve claramente. Sí, entonces, primero, es una decisión judicial, el juez no siempre, porque algunos dicen, mi hijo agarré, lo reté, porque dijo, voy a llamar a mi abogado. No es así. Sí, yo le agregaría estamos hablando de grave vulneración de derechos, ¿no? Si usted me permite, yo le agregaría ahí para contribuir a su proyecto, que también hayan compartido causas en defensa o ese tipo en el último tiempo, porque muchas veces no pertenecen al mismo bufete, pero tienen trabajos compartidos. Hay que tener cuidado que no sea todo un ardid. Pero digo, si hubiera habido un abogado del niño, esto no hubiera pasado. No hubiera pasado, miren lo que le digo, no hubiera, por eso digo, en muchos casos salva vida, porque yo no quiero hacer una consideración sobre un caso particular. Lo que digo es que si yo me encariño de un niño y pasa un año y medio, hago lo que se lo dije a Sergio y a la señora, ¿no? Hago cualquier cosa, digamos, ¿no? Entonces, ahí lo que no podría haber pasado nunca es que ese chico haya estado un año y medio en la situación en la que estuvo. En algunos casos los chicos institucionalizados, esto también es un problema, hay un informe que salió de la Defensoría de Niños y Adolescentes. Entonces, ahora ¿quién podrá defenderme? Digamos, se pregunta el niño, ¿no? Sí. Entonces esto es una figura del niño que salva vidas, que funcionan en muchos lugares, además porque hoy las leyes dicen el niño no tiene que ser objeto de tutela, el niño tiene que ser hay derecho del niño de ser escuchado y las leyes, la Constitución y tratados dicen que en cualquiera de los casos se debe propender al interés superior del niño. ¿Esta figura la impulsás en la legislatura? Esta figura necesaria, lo digo con mucha humildad, pero con mucha convicción, la figura del abogado del niño evita vulneración graves de derechos de los niños. Los niños tienen derecho a la educación, al juego, a la diversión, a la plaza, al espacio público. Y la presenté en la legislatura, no hemos tenido suerte el primer año, vamos a volver a presentarla, nos vamos a reunir con asociaciones que hablan de la necesidad de que los derechos del niño sean protegidos y vamos a seguir logrando consensos con las fuerzas políticas. Otro tema también en danza en los últimos días de los familiares de los funcionarios en el gobierno. ¿Es un tema tabú? ¿Es un tema del que no se quiere hablar? ¿Es un tema difícil? ¿Familiares? Familiares.
Me parece un tema realmente de cuarto. Yo no tengo primo, tío, pero digo, lo que... ¿Me permitís hacer una aclaración sí. sobre esto? Yo hice una editorial hace un tiempo, no sé si lo pudiste ver, que a mí lo que no me gusta es el tema de la oportunidad del oportunismo de los políticos. ¿Por qué digo esto? Totalmente. Porque la que reclamó Lucila Lehmann, yo no me voy a poner de su lado diputado porque usted es legislador, yo soy periodista, pero yo tengo que decir algo. Lucila Lehmann reclamó al gobierno de la provincia luego que del escándalo Triaca. Eso es lo que yo... hipocresía de mala calidad, vuelvo a repetir. Lo que yo le quería preguntar, tengo sumándome a Gustavo. familia, digamos, tengo un solo pariente en primero o segundo grado. Ahora, lo que determina la posibilidad de que un funcionario esté en la función pública es la idoneidad. Y si yo tuviera un hermano, un primo o quien sea que tiene la idoneidad para ejercer un cargo, lo banco políticamente, porque lo que digamos, en nuestra propia estructura, el gobernador, el presidente, tienen la facultad. Mira, para, yo le voy a decir para algo nombrar porque entonces yo quiero, porque si no esto es una hipocresía, y a mí la verdad, a esta altura del partido me parece que no corresponde, es berreta, no, digo, ahora, si no hay idoneidad, porque yo lo escuchaba al presidente Macri en su momento, y cuando se le termina generando la salida de una cantidad de funcionarios. Esos funcionarios eran idóneos porque esos... Una cantidad pequeña, claro, digamos. Bueno, 30, pero digo, sí. Esos funcionarios eran idóneos. Esta es la pregunta. Si no eran idóneos, es gravísimo, Sí, pero no porque sean parentes, porque no eran idóneos y estaban tomando decisiones públicas. Ahora, si lo eran, yo no quiero que se vayan del gobierno. Siempre es una cosa que... para la gilada. Yo, para no hablar ni del macrismo ni del Frente Progresista, en la época de Cristina Kirchner, Gustavo, no sé si vos te acordás, inclusive con Néstor, había una persona que nadie la discutía por su idoneidad, que era la hermana de Néstor, que conocía temas sociales. Alicia, y trabajó un montón de tiempo frente al... porque la mujer conocía mucho de temas, cuestiones sociales. Y nadie la cuestionaba. ¿Usted alguna vez escuchó a alguien que diga, no, cómo va a estar la hermana de Néstor ahí? Que no puede fue una de las pocas funcionarias que permaneció. Es una discriminación. Si yo soy militante político de un partido, pues supongamos del PRO, y formo parte del gobierno nacional, ¿por qué no voy a estar? Porque mi hermano tuvo la suerte o la capacidad de ser ministro. Mira, hay diputadas que son compañeras mías del socialismo, que han sido ex esposas de gobernadores, pero inclusive en algunos casos hace años, digamos, porque acá me parece que también se esconde una grave subestimación a la mujer. Pareciera que si una mujer está, es porque la puso el hombre, digo, no tiene absolutamente nada que ver. Inés Bertero, Clara García, una ex mujer de Bonfatti, pero también fue ex mujer de Esteves Boero, que fue una figura, digamos, en realidad fue la esposa de Esteves Boero, tuvieron hijos con Esteves Boero, el hijo es presidente del partido. Son estructuras familiares que aman la política. El hijo hace política, pero no es que el hijastro de Antonio Bonfatti. Un dirigente político, a algunos les puede gustar, a otros no les puede gustar, pero es un dirigente político del socialismo. Bueno, entonces, si no, Ricardo Alfonsín no podría ser política. Por ejemplo, digo, en nombre hay bastantes complicaciones con respecto a eso. ¿Cuál es la raya? La raya es la idoneidad. Yo, si vuelvo a repetir, si tuviera un familiar que encuentro que tiene la idoneidad para las decisiones políticas, me hago cargo de la decisión, porque si no, es que tenés cola de paja. Claro. Si no tenés cola de paja. Entonces, sirve, digamos, para llevar adelante una política pública, no tiene absolutamente nada que ver que sea, me parece, vuelvo a decir, un discurso muy poco profundo, que no tiene que ver con una verdadera reforma política que optimice al Estado y que lo piense para responder a las necesidades de la gente. Una última pregunta. ¿Reforma constitucional, sí o no? Sabiendo su posible respuesta, la repregunta. ¿Tienen miedo que Lichi pueda ser reelecto si se reforma la Constitución? No sé, yo sé que estamos frente a un gobierno que tiene el 60% de buena imagen. El gobierno del Frente Progresista tiene un 60% de buena imagen. La gente percibe que hay obra pública, que hay gestión, que hay una mirada en el mediano y largo plazo, y que más allá de que hay problemas que tenemos que resolver, yo en este caso como diputado provincial, pero sintiendo una fuerte pertenencia a este gobierno, sí creo que es un gobierno que no hay un solo día que no tome una medida concreta para solucionar los problemas de la gente. Yo creo que el gobierno nacional
hoy no tiene un solo dato, y si no, desmiéntanme usted, algo que diga, esto le mejoró la vida al ciudadano. Entonces, creo que el gobierno de la provincia de Santa Fe incluso está en condiciones, no solamente llevar adelante un proceso de reforma constitucional, sino ofrecerle un modelo alternativo a un gobierno nacional que a esta altura, en términos de calidad de vida, está haciendo agua por todos lados. Jorge, muchas gracias por venir, seguramente te vamos a seguir invitando. Mira, la verdad que no le voy a mentir a la audiencia, este programa se ve en toda la provincia. Jorge siempre lo invitamos porque el primer programa que arrancamos, siempre lo cuento, él vino. Y estuvimos como 3 horas para como todo primer producto y nos bancó y estuvo, así que bueno, de aquella vez dije, bueno, va a ser invitado permanente porque nos bancó la primera grabación que fue tremenda. No, pero aparte tiene una mirada sobre todos los temas provinciales. Gracias, Jorge, por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Y reitero, me parece que el tema del abogado del niño es un tema que yo les pido que me ayuden a militarlo. Después pasarme el proyecto que nosotros vamos a seguir informándolo porque me parece muy importante. Gracias. Vamos al corte.